Nelson Alarcón ahora sale en defensa del guerrillero Gustavo Petro. Recordarán ustedes que Nelson Alarcón se alababa que iban a apoyar al guerrillero Gustavo Petro. Y dice esta rata que los enemigos de FECODE, de los profesores, son los que están armando el escándalo. Y le recordamos a esta rata que fue el mismo guerrillero Gustavo Petro y sus socios y Nelson Alarcón quienes se robaron más de 500 millones de los niños de la educación para financiar a este criminal asesino. Y hoy sale en defensa y dice que es un plan criminal. Y tenemos el audio donde dice que en ningún momento la campaña del guerrillero fue financiada por FECODES. Hay un plan de estos asesinos y hay que recordarle al pueblo colombiano: FECODE es una mano de criminales, apoyadores de asesinos. FECODE es los que se roban la plata de los niños de la educación. Es una banda criminal que nadie ha parado a estos asesinos y criminales. Ahí está, 500 millones se robaron de la educación de los niños para financiar a un guerrillero asesino. Escuchen este explosivo audio donde Nelson Alarcón sale en defensa. Tenemos la entrevista a un socio de Gustavo Petro, también de FECODE, que dice que sí fue financiada la campaña del guerrillero con plata de FECODE, 500 millones para la campaña del guerrillero. Este testimonio desenmascara a Nelson Alarcón. Escuchen aquí que está hablando Nelson Alarcón en este explosivo audio. Entonces, entonces sí, hicimos las cosas correctas, pero, profe, hicimos una donación al partido Colombia Humana, más no a la campaña presidencial, y eso no puede quedar o seguir quedando en duda, porque están aprovechando los enemigos de FECODE, de la institucionalidad, los enemigos de los maestros y maestras, los enemigos de la educación pública, para arremeter y desvirtuar a nuestra federación, que hoy es la federación más fuerte desde los escenarios o el mundo sindical, llamémoslo. Sin duda. El directivo de FECODE revela que hubo torcidos para tramitar el cheque de $500 millones para la campaña de Petro. Lo hicieron a mis espaldas, el dinero no era para Colombia Humana. El exdirectivo del sindicato de maestros dijo que el dinero lo aprobaron sin consultarlo y reafirmó que fue para la campaña de Petro, no para la Colombia Humana. FECODE no tenía que girar dineros al partido político, dijo. Semana. ¿Qué pasó en FECODE frente a los 500 millones de pesos que el sindicato le entregó a la campaña presidencial de Gustavo Petro? Omar Arango. Soy Omar Arango Jiménez, ex ejecutivo de FECODE, quien no es directivo nuevamente porque me robaron las elecciones los mismos que hoy están implicados en esos malos manejos. Sin embargo, quiero aclarar que esa aprobación de ese dinero, de los 500 millones de pesos para la campaña de Petro, no fue por unanimidad. Eso se hizo en una reunión donde yo no estuve. No contaron conmigo, siendo miembro del comité ejecutivo de FECODE. Éramos 15, y 14 estaban en la primera vuelta con Gustavo Petro y uno con Jorge Enrique Robledo, que era yo. Me enteré por personas ajenas al Ejecutivo que me preguntaron si era cierto que habían aprobado 500 millones de pesos para la campaña de Petro y yo respondí que no conocía porque no se había aprobado en ninguna reunión del Comité Ejecutivo. Aclaro que a mí no me fastidia y no me opongo a que se haya acompañado la campaña presidencial de Petro, porque después me tocó ver cómo los recursos de FECODE se invirtieron en gorras, camisetas, lapiceros de la campaña. Los sindicatos, creo, pueden acompañar las campañas democráticas siempre y cuando se hagan en las instancias correspondientes. No supe de esos 500 millones, creo que el comité ejecutivo no está facultado para aprobar una suma de ese nivel. Semana. Es decir, ¿se aprobaron indebidamente? Yo creo que sí es indebidamente porque eso no se aprobó en ninguna instancia regular. Por lo menos en esa reunión que dicen del comité ejecutivo del 3 de mayo. Yo no estuve. Yo nunca he dejado de asistir a las reuniones.
Lógicamente que ellos no contaron conmigo porque, obviamente, yo no estaba en la campaña de Gustavo Petro. Este fue el documento en que FECODE reconoce que los 500 millones eran para la campaña. Semana. ¿Cómo se giró ese dinero por parte de FECODE? Oh, no sé, ahora me entero que en cheque. Se lo juro, cuando eso ocurrió, en mayo, no era tesorero, lo fui después, en agosto. Yo era secretario de Asuntos Internacionales, era miembro del comité ejecutivo y asistía a todas las reuniones, todas las instancias, eso no se aprobó en ninguna instancia oficial de FECODE. El sindicato tiene unas escalas o instancias, el comité ejecutivo, éramos 15, que ejecutamos las decisiones que se tomaban en otras instancias superiores, el Congreso Federal, la Asamblea Federal y la Junta Nacional. Semana. ¿Usted hizo el reclamo? ¿Qué? ¿Le dijeron? Oh. Sí, yo pregunté, después me dijeron que sí. Yo llegué a la campaña de Gustavo Petro, en la segunda vuelta, es decir, en el comité ejecutivo, al final, no éramos 14 sino 15 que respaldamos la campaña. Ya habían llevado la plata. Yo, siendo ejecutivo, no supe los trámites de ese dinero, lo hicieron a mis espaldas. Semana. ¿Quiénes eran los líderes de FECODE que más insistían en apoyar la campaña de Petro y entregar los 500 millones de pesos? Se destacan las 3 firmas. Nelson Alarcón era el tesorero, William Belandia, el presidente, y Domingo Ayala, el fiscal. Esas 3 firmas jalonaron la propuesta. Como eran 14, seguramente se reunieron y determinaron hacer la inversión a la campaña de Petro, como lo dice Domingo Ayala. Él dejó claro, se aportaron 500 millones de pesos a la campaña de Petro. La prueba de que FECODE sí aportó a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Foto, Esteban Vega Elea Rota. Semana. Es decir, los dineros fueron a la campaña de Petro y no a la Colombia Humana. Ellos mismos plantearon el inconveniente de llevar la plata a la campaña de Petro. Dicen ellos en un informe posterior que lo hicieron a través de la Colombia Humana, pero los recursos debieron terminar en la campaña presidencial. Semana. ¿Y cómo le parecen estos movimientos que se dieron a sus espaldas, según usted? Allá ahí hay unos miembros del comité ejecutivo que hacen cosas indebidas. Todo se puede hacer, pero en el orden, hay cosas irregulares hechas por 3 o 4 directivos de FECODE que les gusta la trampa. No había necesidad de eso. Si le hubieran preguntado al magisterio colombiano si estaba de acuerdo con el aporte, creo que el 80% estaba con la campaña de Petro y no había necesidad de hacer esos torcidos, trampas. Si hubieran consultado las instancias correspondientes, se habrían librado de tantos enredos, pero en el Ejecutivo no estoy de acuerdo porque hay 2 o 3 que manejan a FECODE como si fuera la finca de ellos. Hay que respetar las instancias correspondientes. Semana, dice que esos 500 millones de pesos se entregaron de forma torcida, mañosa. ¿Qué puede pasarle a FECODE? Allá ahí no pasa nada. Por lo general los jueces dicen que respetan la autonomía de las organizaciones sindicales, no pasará nada. Eso tampoco creo que afecte a la campaña de Petro, por los antecedentes que hay, por los otros aportes que han hecho. No pasará nada. Lo que queda es una enseñanza. Se debe entender que en FECODE, con 300.000 afiliados, su comité ejecutivo, debe entender que no todos son de una línea política. Si le dieron 500 millones de pesos a Petro, también debieron darle a la campaña de Jorge Enrique Robledo, que tiene respaldos en el magisterio. Semana, cuando usted reclama por los 500 millones. ¿Qué le dicen? No reclamé. Posteriormente, cuando hubo la dificultad para la certificación de ese ingreso, porque hubo dificultad, ellos dan el informe. Se necesitaba la certificación de la Colombia Humana que reportara que había recibido el dinero por parte de FECODE. Yo,
Siendo tesorero, viví la dificultad. La prueba de que FECODE sí aportó a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Foto, suministrada a Semana API. Semana. Pero ¿cómo se zanjaron esas dificultades? Hubo dificultades porque cómo lograr esa certificación, se plantea la dificultad y se organiza todo y Colombia Humana certifica, hace la escritura y ella aparece el informe del Comité Nacional Electoral de los aportes. Yo viví ese proceso porque ya era tesorero y había que buscar la certificación. Semana, conclusión, los dineros de FECODE llegaron a la campaña presidencial y no a la Colombia Humana. Sí, claro, no lo digo yo. Puedo hacerle llegar actas donde Domingo Ayala, hoy presidente de FECODE, afirma que los 500 millones de pesos eran para la campaña de Gustavo Petro, que se dio por una vía o por otra, pero nuestro sindicato no tenía por qué darle plata a la Colombia Humana para nada, no. La plata era para la campaña, eso lo puedo yo afirmar, eso debe estar en las actas del comité ejecutivo, los aportes de publicidad, gorras, camisetas, lapiceros. No le hicimos publicidad para la Colombia Humana, sino para la campaña. Eso está claro. Eso que quede claro, la plata que aprobaron no era para la Colombia Humana, era para la campaña de Gustavo Petro. Eso puedo afirmarlo. FECODE debería dar la cara y decir la verdad. Colombia Humana nunca nos pidió plata a nosotros.